En la clase de hoy vamos a examinar el tema del Estado. Esto corresponde con el capítulo 2 del manual y el tema del Estado es complejo, es un tema que tiene niveles elevados de abstracción y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. La primera dificultad que encontramos cuando hablamos sobre el Estado o sobre la palabra Estado es que es un término polisémico. ¿Qué significa polisémico? Que tiene muchos significados. La palabra Estado en el idioma español tiene 17 acepciones y aquellas que están más vinculadas con la ciencia política son 4. Y de las 4 ninguna es adecuada para lo que nosotros vamos a utilizar en la asignatura. Entonces, planteamos la primera dificultad. Es difícil definir al Estado porque la palabra Estado tiene muchos significados. Una segunda dificultad, y esto lo vamos a entender mejor cuando avancemos en los capítulos, es que quienes controlan al Estado, quienes gobiernan, se esmeran en atribuirle al Estado, a este ordenador, una existencia eterna. Por un lado, se cuenta normalmente un relato histórico en el cual la existencia del Estado, de ese Estado en especial, estaba predeterminada, ya existía en el tiempo, ya existía por algún tipo de designio histórico. Y por otro lado, y esto claramente es una falsificación, se insiste en sostener que el Estado va a durar siempre. Es decir, que dentro de 100, 200 años o 300 años vamos a encontrar estados llamados Argentina, Estados Unidos, Francia y que van a mantener sus fronteras y que van a ser más o menos lo mismo que son ahora. Eso, a la luz de la experiencia histórica, es evidentemente falso. Si nosotros recordamos en las últimas décadas, para mencionar casos cercanos en el tiempo, piensen en el año 1991, cuando se desmembró la Unión Soviética y se repartió en numerosos países, o en la existencia de un Estado binacional llamado Checoslovaquia, que ahora es la República Checa y la República Eslovaca respectivamente. Las Alemanias divididas desde el final de la Segunda Guerra Mundial y unificadas hace unas décadas. El destino de los estados es cambiar. Sin embargo, quienes controlan los estados, y esto sucede en todos los estados en todas partes del mundo, quienes son los que lo gobiernan, ponen mucho empeño en atribuirle un carácter eterno. Eso tiene que ver con la ideología y con las formas de, dominación que tiene el Estado. Más adelante lo vamos a ver con detalle mayor. Podemos iniciar la explicación con esta definición. El Estado es el ordenador de la sociedad. ¿Qué es una sociedad? Vamos a definirlo muy simple. Después tenemos todo el cuatrimestre para hacer esto mucho más complejo. Bueno, una sociedad es un conjunto de personas que comparten un espacio geográfico y que tienen distintos intereses, distintas posiciones, distinta influencia. Esto es, de una manera muy preliminar, una sociedad. Entonces, la función que tiene el Estado es regular a la sociedad. Inicialmente arrancamos con esta definición y ahora vamos a examinar el tema del origen del Estado. Hay dos grandes corrientes. Una de ellas, que proviene de Aristóteles, le atribuye al Estado un componente familiar como unidad a partir de la cual se construye. ¿Qué quiero decir? Para Aristóteles, las familias vivían más o menos cerca, se unieron, sociabilizaron, porque la sociabilidad para Aristóteles es algo inherente a la condición humana, sociabilizaron, formaron la polis y de esa manera se construyó el Estado, mediante la unión de familias. Este esquema es un esquema jerárquico y tradicional. ¿Por qué? Porque el Estado repite la
figura de la familia, y en sociedades patriarcales, como las que existían en Grecia, significa que así como en la familia el que controla es el padre, en épocas más recientes o en las monarquías le corresponde al rey, que asume la figura paterna. Estamos hablando con los prejuicios de hace varios siglos atrás. Pero esta concepción es una, ¿sí? El Estado surge de la agregación de familias. La otra concepción, que es la que sigue esta cátedra, es la que postularon los contractualistas. Los contractualistas, podemos citar entre ellos a Hobbes, a Locke, a Rousseau, parten de la idea de un contrato o pacto inicial. Hobbes lo llama pacto de sujeción, y en este pacto las personas acuerdan transferir el poder a un tercero. Este pacto puede ser distinto, puede ser un pacto con un carácter democrático o más o menos democrático, tal como lo quería Locke, en el cual el Estado tiene que preservar ciertos derechos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen derechos naturales que el Estado debe respetar. Y en el caso de Hobbes, por el contrario, los seres humanos, cuando pactan entre sí, dejan toda la autoridad a uno, y esa autoridad no puede ser discutida. No es lo más importante esto, sino que recuerden la figura del pacto. Es un acuerdo por el cual se transfiere la autoridad a un tercero, y ese es el que gobierna. ¿Por qué surge el pacto? ¿Qué es lo que provoca que el pacto sea necesario? Lo que provoca que el pacto sea necesario es justamente el carácter conflictivo de la sociedad. Es decir, que los seres humanos no son naturalmente sociables y armónicos, sino que por el contrario, en la naturaleza humana anida el conflicto. Por ese motivo es que necesitan celebrar un pacto. Este es un pacto que es hipotético, no es histórico, no sucedió, no hubo una reunión en la cual los seres humanos dijeron: hoy nos vamos a juntar para nombrar a una autoridad, sino que este pacto hipotético es el que funda al Estado para Hobbes, Locke y los contractualistas. Entonces, en la base del Estado está la regulación del conflicto social, porque los seres humanos son conflictivos. Observemos que acá estamos separando, por un lado, el ordenador de la sociedad, y por el otro lado, la sociedad que es ordenada por el Estado. ¿Sí? Son dos realidades distintas, si bien están íntimamente relacionadas. Cuando expliquemos cómo está compuesto el Estado, va a quedar mucho más claro. Ahora viene otra cuestión. El Estado, este ordenador de la sociedad, este regulador del conflicto social, ¿cómo regula el conflicto? Cuando regula el conflicto social, ¿lo hace de forma justa, igualitaria? ¿Atiende a todos por igual? ¿Atiende más a unos que a otros? En este sentido hay grandes discrepancias, y vamos a citar dos grandes exponentes de la sociología. Vamos a citar el planteo de Marx y el planteo de Weber. El planteo de Marx es claro y relativamente sencillo para entender con una aproximación inicial. El pensamiento de Marx es muy complejo, como así el de Weber. Pero vamos a decir inicialmente que el Estado es una forma de dominio, y es lo que permite la explotación de una clase minoritaria privilegiada sobre la mayoría de la población que es explotada. Es decir, las sociedades son desiguales y el Estado lo que hace es cristalizar la dominación. El Estado es un instrumento de la clase dominante. Entonces, este Estado, para lograr justamente que la población acepte la dominación, va a recurrir a un instrumento que es la ideología. La ideología es un conjunto de ideas que persigue un fin político claro. Son ideas construidas con el fin de impactar, en este caso sobre la sociedad, y tiene como objetivo para la ideología marxista convencerlos de que ese orden social tan injusto
en realidad es el que debe ser y que no es tan injusto. Es decir, que la ideología enmascara la realidad y permite que se concrete la dominación de las clases dominantes teniendo al Estado como instrumento. Del otro lado, Max Weber, que es un sociólogo alemán de principios del siglo XX, sostiene algo bastante distinto. Dice que los estados no pueden ser igualitarios, pero que el Estado moderno, cuando dice eso se está refiriendo a sistemas actuales, sistemas que son contemporáneos al momento en que vive, tienden a la igualdad. Es decir, no son igualitarios, pero tienden a ser igualitarios, o por lo menos lo postulan como ideal. No es que lo que procura el Estado es generar desigualdad y aumentar la explotación, no en el pensamiento de Weber. ¿Sí? Entonces, mediante burocracias modernas y entrenadas se puede lograr que se consiga el bienestar de la mayoría, por lo menos como ideal existe. Y acá tenemos entonces fijadas las dos posiciones respecto al sentido del accionar estatal. Lo que sí es cierto es que ambos coinciden en algo. Los estados no son igualitarios, ¿sí? Weber dice, podría serlo, podría intentarlo, pero no va a llegar nunca. Y Marx dice, no lo intentan, quieren que la explotación se consolide. Y de algún modo tienen que atender a ese interés general. Para Weber, en forma genuina. Y para Marx, mediante la ideología, que es un instrumento de dominación. Otro punto que vamos a ver es el de los componentes del Estado. ¿Cómo está integrado el Estado? Y cuando explicamos cuáles son los componentes, ahí vamos a ir entendiendo un poco más qué es esto del Estado, que es un concepto tan abstracto. ¿Quiénes forman parte del Estado? Bueno, se puede clasificar a los integrantes del Estado en tres componentes. El primero de ellos es el gobierno. El gobierno es el que decide lo que el Estado hace. Depende de la forma que tenga ese Estado, será su gobierno. Pero todos los estados tienen un gobierno. Puede ser un rey absoluto, puede ser un rey controlado, puede ser una dictadura, puede ser una democracia. Pero siempre vamos a tener una persona o un grupo de individuos que son los que deciden aquello que el Estado hace. A esa gente la llamamos gobierno. Después tenemos a la burocracia, que serían los funcionarios del Estado que ejecutan las órdenes que vienen desde el gobierno. No deciden lo que el Estado hace, sino que obedecen de manera más o menos sumisa, de manera más o menos eficiente, aquellas directivas que provienen del gobierno. Y finalmente tenemos a las fuerzas represivas o de orden que ejercen la violencia en nombre del Estado y que se supone que tienen que estar supeditadas al gobierno. Si pensamos en fuerzas represivas, pensemos en la Argentina. Represiva es una palabra que no tiene un sentido despectivo en este contexto, no es el sentido coloquial. Si quieren usar represivas o fuerzas de seguridad. Piensen en fuerzas de seguridad en la Argentina, la Policía Federal, las policías provinciales, prefectura, gendarmería. Eso forma parte de lo que sería el aparato de seguridad. Si quieren pensar en la burocracia, piensen en un funcionario del ANSES, de la AFIP, o inclusive pueden pensar en un profesor universitario, porque cumple bien la definición de burócratas. Nosotros no decidimos lo que el Estado hace, sino que simplemente le damos clases. Podemos decidir a nivel micro si filmamos el video, si nos comunicamos por mail con ustedes, cómo los vamos a examinar, pero no mucho más. Quienes deciden lo que el Estado hace son justamente los que gobiernan. Bueno, esta es la primera parte. Tenemos un segundo video en el que vamos a completar, si podemos, aquellos conceptos relativos al Estado. Gracias.